橋の下で砂漠の中で時は流れた。でも私はここに風と共に戻り声を届ける。光が輝き世界が待っている。それぞれの隅に新しい夢がある。後ろに置いた笑い声と抱擁、今日は大胆な夢の響き帰ってくる炎。Estas son las palabras de Un Nguyen. Solo tengo permiso para publicarlas y facilitar su lectura. Solo quiero darle a su obra el reconocimiento que merece. Los personajes de la pandilla Nerima son obra de Rumiko Takahashi. El resto de los personajes del anime pertenecen a sus respectivos creadores. Destinos Duales está escrito exclusivamente con fines de entretenimiento. Cursiva. Pensamientos. Capítulo 21. Empezar de nuevo. Genma Saotome llevaba más de 6 días prófugo. Había logrado eludir a su ex mejor amigo Soun Tendo 4 días antes, pero como su único hogar era el Dojo Tendo, no tenía a dónde ir. Por ello, vivía en un edificio abandonado a una cuadra al oeste de la preparatoria Zurinkan, solo con Suji. Por primera vez en su vida, todos los crímenes del patriarca Saotome habían tenido graves consecuencias para el padre de los gemelos Ranma. Genma se sentó a contemplar en una habitación que llevaba varios años deshabitada. El estómago del gordo artista marcial rugía con su habitual insistencia por ser alimentado. Sin embargo, sin un solo yen a su nombre, Genma se vio obligado a ponerse a dieta involuntariamente. Había considerado buscar trabajo, pero tras ese breve período trabajando para el Dr. Tofu, descubrió que no tenía mucho talento para ganar dinero. Como resultado, se vio obligado a ayunar un tiempo hasta que pudiera encontrar la manera de volver a congraciarse con Soun. El patriarca Saotome suspiró al recordar los momentos que había pasado en el dojo. Había comido muy bien allí, y nadie podía compararse con la exquisita cocina de Kasumi. Había pasado largas y relajadas horas con Soun, jugando, o más bien haciendo trampas, al shogi. Había considerado ir a casa de su esposa, pero recordar la promesa del seppuku, por no mencionar que ella estaba profundamente disgustada con sus acciones pasadas, lo hizo descartar la idea. Todo es culpa de ese desagradecido hijo mío. Pensó Genma con tristeza. Creí que lo tenía todo hecho cuando se convirtió en gemelos. Y después de todo lo que he hecho por él, debería agradecerme. Le enseñé todo lo que sabe sobre el arte. Lo llevé a excelentes campos de entrenamiento. Me preocupé por su bienestar comprometiéndolo. Todo lo que he hecho en los últimos 10 años fue por su bien. El exmarido de Nodoka, aunque aún no lo sabe, empezó a reconsiderarlo. Bueno, quizá el puño de gato no salió como esperaba. Y supongo que Jusenkyo no fue una buena idea. Pero el compromiso fue lo mejor para él, ¿no? Y si eso significaba que podía retirarme con Soun y tomarme las cosas con calma el resto de mi vida, mucho mejor. Después de lo que tuve que pasar con ese libertino de Aposai, creo que merezco que me cuiden. Genma se enfureció aún más por sus recientes desgracias y luego llegó a una conclusión. La única manera de volver a la normalidad era conseguir que uno o ambos de sus hijos se comprometieran con las hijas de Soun. Con eso en mente, decidió confrontar a sus hijos en el instituto. Los dos Ranmas y Ukio caminaban juntos con Nabiki y Akane hacia Furinkan. Tras los sucesos de ayer, Akane insistió en que se había recuperado por completo de su terrible experiencia y estaba lista para regresar a la escuela. Los demás dudaban, pero la determinación en su mirada les decía que Akane tenía la intención de seguir adelante con su vida, a pesar del caos en que se había convertido. Las gemelas habían decidido vigilarla, por si necesitaba apoyo o consuelo. Al acercarse a las puertas de la escuela, Akane se volvió hacia las gemelas. Ranma, ustedes dos. ¿Pueden hacerme un favor? Ranma-kun y su gemelo miraron a Akane con preocupación. ¿Qué clase de favor? Sabes que esos chicos van a salir y pelear conmigo por una cita, ¿verdad? Claro. Ahora que no estamos comprometidos, es de esperarse, afirmó Ranma rojo. Akane hizo una mueca al recordarlo, pero se recompuso rápidamente. Bueno, cuando aparezcan, ¿podrías detenerlos? Llevo más de una semana sin practicar y creo que es hora de acabar con todo esto.
Debería haberlo hecho desde el principio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Ranma Blue. Ya verás. Solo quiero que detengas a esos chicos. No les hagas mucho daño. Solo quiero que los detengas el tiempo suficiente para que escuchen. ¿De acuerdo? Los gemelos se miraron y luego se encogieron de hombros cuando Ranma Red respondió. Está bien. ¿Qué estás planeando, hermana?, preguntó Nabiki preocupada. Ukyo también estaba desconcertada. Antes, Akane casi nunca le pedía ayuda a Ranma. O era demasiado orgullosa para admitir que la necesitaba o estaba demasiado loca para pedirla. Siempre sacaba conclusiones precipitadas y usaba sus puños para resolver cualquier problema. ¿Ahora iba a hablarlo? ¿Su experiencia en el plano Kami la había hecho cambiar? En cuanto llegaron a 3 metros de la puerta de la escuela, las hordas de la FAB, Zig Akane Foradate, salieron a la fuerza del edificio principal con diversos artículos deportivos y otros objetos contundentes. Como de costumbre, gritaban sus desafíos amorosos. Akane. Te amo. Por favor, ten una cita conmigo. Sal conmigo. No hace falta decir que hoy no tendrían más éxito que en cualquier otra ocasión. En cualquier caso, ambos Ranmas no soportaron ver lo patéticos que eran y entraron en acción. Ranma Blue dio un paso adelante y comenzó a concentrar su ki. Su hermano conocía sus intenciones y les dijo a las hermanas y a Ukyo que retrocedieran. Justo cuando la multitud de chicos, obsesionados con las hormonas, se acercaba a 15 metros de la puerta, Ranma Blue hizo un movimiento circular con el brazo y lanzó su ataque. Iryu Shoten ha revisado. Ciclón disperso. A diferencia de la técnica original, Ranma Blue no tenía que arrastrar a sus oponentes a una espiral. Al concentrar su ki frío contra el ki caliente de todos los presentes, creó suficiente desequilibrio de temperatura como para provocar la aparición de varios remolinos más pequeños. Cada miniciclón absorbía a 5 o 6 chicos y los lanzaba con la misma fuerza que un solo remolino. Esta versión mejorada era muy efectiva contra múltiples objetivos, ya que no tenía que arrastrar a todos sus adversarios a la misma espiral. Al terminar la técnica, casi la mitad de los pretendientes de Akane estaban tendidos en el suelo. La otra mitad del grupo observó la expresión irritada de Ranma Blue y retrocedió lentamente. Fue entonces cuando Akane dio un paso al frente. ¿Quieren parar ya? Estoy harta de que esto pase cada mañana. La primera vez no me gustó. Si quieren invitarme a una cita, pídanmelo. Hubo un parpadeo colectivo entre todos mientras trataban de entender lo que Akane había querido decir con esa declaración. Akane observó las expresiones confusas y asintió. ¿Me oíste bien? Si quieres una cita, solo pídemelo. Puede que diga que sí. Inconcebible. Los gemelos soltaron un suspiro de disgusto al oír la voz de Kuno. Miraron a un lado y, efectivamente, el kendoísta, que recitaba poesía, se dirigía hacia ellos con el bokken en mano. Yo, el gran Tetewaki Kuno, el trueno azul de Furinkan, ya he dictado los términos de que nadie puede salir con... Cállate, Kuno. Rugió Akane con un tono que incluso el normalmente torpe Kuno se dio cuenta. Entonces se dirigió hacia él con paso decidido y le arrebató la espada de madera. Rompiendo la hoja sobre su rodilla, arrojó los pedazos a los pies del chico mayor. Su rostro adoptó una expresión aterradora mientras decía con tono letal. Es tu culpa que esto haya pasado. ¿Quién te crees para decidir con quién debo salir? Pero mi amor. Solo quiero velar por tus intereses. Akane se encogió y le dio una bofetada en la mejilla. Como había empleado la misma fuerza que antes para lanzar a Ranma al vacío, el golpe tambaleó al kendoísta. Kuno ya había recibido puñetazos en la cara de Ranma-chan, pero los había restado importancia, considerando los toques de amor de su diosa de la trenza. Al principio, supuso que le pasaba lo mismo a su tigresa Tendo, pero la expresión de su rostro parecía indicar lo contrario. Con la mejilla enrojecida por la bofetada, Kuno escuchó con incredulidad cómo Akane desahogaba sus frustraciones del último año. No me convenía que inventaras esa estúpida regla. Diablos, no creo que mi opinión importara. Tienes que ser el cabrón más irritante, insufrible, arrogante y egoísta que he conocido. Te odio. La multitud se quedó boquiabierta al escuchar la descripción que Akane hizo de Kuno, estudiante de último año. Recordaron las veces que discutía con Ranma. Siempre supieron que sus comentarios duros no eran en serio. Sin embargo, esto era diferente. Por alguna razón, se dieron cuenta de que hablaba en serio. Amor mío. No sabes lo que dices. Lo sé.
¿Debes de estar aún bajo el hechizo de esos asquerosos demonios? Cállate. Rugió Akane mientras le daba otra bofetada a Kuno en la otra mejilla. No empieces a inventar excusas ni a culpar a nadie por algo que no puedes o no quieres entender. Te lo voy a decir sin rodeos. No te quiero. Después de todo este tiempo, he decidido que ni siquiera me gustas. Prefiero morir antes que salir contigo. Los hermanos Ranma y Ukio hicieron una mueca ante esa declaración. Akane continuó con su denuncia contra Kuno. Me has estado siguiendo desde que entré aquí y, hasta ahora, he tenido que soportar tu estupidez y tu altivez. ¿Desde cuándo tengo que ser golpeada por alguien para tener una cita? Pero mi amor. Protestó Kuno. ¿De qué otra manera se demostraría uno digno? Tenía que asegurarme de que permanecieras puro e inmaculado por manos comunes. Solo querías asegurarte de que me quedara soltero. Akane echó el brazo hacia atrás y asestó un puñetazo que envió a Kuno 3 metros atrás. El kendoísta se sorprendió por la fuerza del golpe y se encontró tendido de espaldas, mirando el rostro enfurecido de Akane. No. Esto no puede ser. Los malvados gemelos hechiceros deben haberla hechizado, lo que le impide reconocer a su único y verdadero amor. Debo liberarla. No pudo terminar esa frase, pues Akane le dio una patada en la cara. Al parecer, reconoció la expresión de Kuno, lo que la hizo sentir aún más disgustada. Te lo aseguro, Kuno. Estoy pensando con mucha claridad. De hecho, he estado pensando con claridad por primera vez en mucho tiempo. Todo lo que me ha pasado me ha hecho darme cuenta de que necesito tomar las riendas de mi vida. Hasta ahora, todos los demás han tomado decisiones por mí. Mi padre arregló un matrimonio en el que no tuve voz ni voto. Tenías a todos los chicos de la escuela peleándose conmigo por citas. Había estado dejando que esto pasara porque esperaba que las cosas mejoraran. Pero ahora me doy cuenta de que nada va a cambiar hasta que haga algo al respecto. Akane hizo una pausa antes de añadir. Las últimas semanas también me han hecho darme cuenta de lo que quería de la vida. Quiero poder tomar mis propias decisiones y vivir mi vida como quiero. Quiero descubrir mi potencial y ver lo que realmente puedo hacer. Pero lo más importante, quiero encontrar a alguien a quien amar. La expresión de Kuno se iluminó ante esas palabras. ¿Eso significa? No, Kuno. Gritó Akane dando un pisotón. Sea quien sea esa persona, no serás tú. No eres más que un imbécil pomposo y egocéntrico. Ni siquiera puedes decidirte por una chica. Has estado tras de mí, la de la coleta, Nabiki, Ukio y solo Dios sabe cuántas más. ¿Por qué querría a un idiota caprichoso como tú? Ukio no pudo evitar sonreír ante la referencia a idiota. Akane continuó. Quiero a alguien que me quiera por lo que soy, no porque me haya vencido en combate o porque estuviera comprometido conmigo antes de nacer. Quiero a alguien que me comprenda y quiera estar conmigo porque de verdad le importo. Admito que estoy lejos de ser perfecta, pero si esa persona me quiere de verdad, no importaría. Fue entonces cuando gran parte de la tensión del rostro de Akane se desvaneció al recordar su antigua relación con Ranma. Se giró hacia la multitud, que no le había quitado la vista de encima desde que empezó su introspección. Para cuando me di cuenta de lo que quería, ya era demasiado tarde para ver que tenía eso con Ranma. Lo admito ahora. Lo amaba. Sé que él también me amó en algún momento. A pesar de que discutíamos mucho, él seguía ahí para mí. Le pegaba mucho, pero seguía conmigo. Le decía que se fuera y se muriera. Seguía cerca. Le decía que no lo necesitaba para proteger mi honor, pero lo necesitaba de todos modos. Le daba de comer mi mala comida y griega. Seguía rondándome. Akane dejó escapar otro suspiro cansado mientras decía con cansancio. A veces, me preguntaba por qué nos soportábamos. Ahora sé que era porque en el fondo nos queríamos de verdad. No tengo a nadie a quien culpar más que a mí misma de que los gemelos ya no estén comprometidos. La cagué de verdad porque no me di cuenta de que para que una relación funcione, ambos tienen que dar y recibir. Ranma había estado dando, y yo solo había estado recibiendo. Lo di por sentado. Lo culpé de todos mis problemas, aunque no tuviera nada que ver. Asumí que era un engreído y nunca pensé que él también pudiera estar sufriendo por dentro. Con otro largo suspiro, Akane fue al grano. Sé que perdí mi oportunidad con Ranma. No puedo cambiarlo. Están enamorados de Ukio y Champú. Quiero que sepan que me alegra que tengan la oportunidad de conseguir lo que siempre quise. Pero eso no significa que no pueda intentar encontrar mi propia felicidad. Por eso, se lo digo a todos. La expresión de Akane se iluminó un poco. La regla de ganarme en una cita queda nula.
Me da igual si no tienes ni idea de artes marciales. ¿Quieres salir conmigo? Solo acércate con flores y di: Akane, ¿quieres salir conmigo? Esto aplica a todos. Quiero que todos conozcan mi verdadera yo. Con estas palabras, se desató una ovación sonora entre los estudiantes varones de la escuela, quienes la abuchearon y aplaudieron. También hubo una ovación de pie entre las alumnas. Vamos, chica. Dilo como es, hermana. Ya era hora de que alguien se pusiera firme. Eres mujer. Te oímos rugir. Bien hecho, Akane. 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 Por supuesto, Kuno protestó abiertamente ante este suceso. Se levantó y gritó: no permitiré esto. Yo, el gran Tetewaki Kuno, no aceptaré esto. Tan pronto como empezó su diatriba, se vio rodeado por una enorme masa de adolescentes muy molestos. Kuno de repente vio que lo miraban con malos ojos. Entonces comprendió que la razón por la que su regla se había seguido antes era porque le temían y respetaban. Kuno había golpeado a varios chicos al principio para hacer cumplir su edicto. Como Saotome era el único que podía vencer a Kuno, los demás chicos habían desistido de perseguir a Akane. Pero ahora, con la disolución de la regla y el apoyo incondicional de Akane a los demás, Kuno se encontraba en una situación peligrosa. Para empezar, lo superaban en número 100-1 y Akane había roto su espada. Apenas tuvo tiempo de decirlo, o cuando la multitud se abalanzó sobre él como un banco de tiburones en un frenesí de alimentación. Los gritos de dolor resonaron por todo el patio de la escuela mientras Kuno era golpeado repetidamente por los grupos de estudiantes enfurecidos. Akane no pudo evitar sentir que se estaba haciendo justicia. Se lo merecía ese imbécil. No le pertenezco ni a él ni a nadie más. Con una sonrisa de satisfacción y una renovada confianza, la hija menor de Sou Tendo entró tranquilamente en el edificio de la escuela. Todavía de pie en la puerta, los dos Ranmas y Ukyo estaban asombrados. Nunca imaginaron que verían el día en que Akane comenzara a crecer. Quedaron muy impresionados. Sonriéndose mutuamente, diciéndose que Akane se estaba recuperando, el trío la siguió a la escuela. Al final de la jornada escolar, Akane había recibido la visita de no menos de 2 docenas de chicos que querían salir con ella. Recibió flores, dulces y muchas otras muestras de agradecimiento. Aceptó este cambio con naturalidad y la nueva atención que recibía le resultó desconcertante, pero de alguna manera satisfactoria. Les dijo con dulzura que consideraría salir con cada uno de ellos, tomó sus regalos y los guardó en su casillero. También se había convertido en el modelo a seguir para casi todas las chicas de la escuela. Ya no era vista como la Akane temperamental y violenta, sino como la Akane fuerte y con iniciativa. La hermana menor recibió innumerables cumplidos, elogios y palabras de aliento. Todas las alumnas e incluso algunas profesoras la admiraban por su postura. Nabiki también estaba orgullosa de la nueva actitud de su hermana. Claro, la mediana seguía con sus negocios de mercenaria de siempre. Al fin y al cabo, ella y sus hermanos tenían que mantenerse a sí mismos, a pesar de que Nodoka insistía en cuidarlos. Desde que su padre los había repudiado, la hermana mayor de Akane no creía que fuera correcto que vivieran en la casa de otra persona. Eso le recordó a Genma Saotome. Se estremeció al pensarlo y, en secreto, se alegró de que sus hijos hubieran decidido no seguir los pasos de su padre. Por eso, había decidido seguir el ejemplo de su hermana pequeña de tomar las riendas y había considerado buscar un trabajo a tiempo parcial. Akane ya no podía considerarse una fuente de ingresos estable, ya que todos los chicos tenían las mismas oportunidades de conquistarla. Sin embargo, a Nabiki eso no le preocupaba. Tras ver a Akane atravesar una montaña rusa de emociones difíciles y experimentar la muerte 2 veces, se alegró de que su hermana finalmente comenzara a mirar hacia adelante, en lugar de lamentarse por el pasado y lamentarse por cosas que no se podían cambiar. Solo hubo una vez ese día que Nabiki vio a Akane triste. Fue durante la hora del almuerzo, cuando vio a su hermana mirando con nostalgia a Ukyo y Ranma Blue. La pareja había estado conversando íntimamente mientras almorzaban. Cuando Champú llegó con su prometido, el ánimo de Akane se entristeció un poco. La hermana mediana se acercó para intentar consolarla, pero Akane, valientemente, se secó las lágrimas y le dijo que estaba bien. Aunque Nabiki no le creyó, respetó el deseo de Akane de tener algo de espacio. Por supuesto, Kuno aún no podía creer que los otros chicos se acercaran más a ella que él. Había intentado muchas veces ese día reclamar a Akane, pero esto resultó ser extremadamente doloroso.
Los hermanos Ranma lo golpeaban y le advertían al kendoísta que la dejara en paz, o los otros chicos de la escuela se unían y lo pisoteaban. En cualquier caso, Kuno había recibido más palizas en ese día que en un mes. Sin embargo, sostenía que esto era solo un pequeño contratiempo y seguía confiando en que finalmente se ganaría el corazón de Akane, y tú creías que era imposible que Kuno no pudiera volverse más tonto. Akane silbaba una melodía alegre al entrar en la casa de Nodoka y dirigirse a la habitación que compartía con sus hermanas. Nodoka y Kasumi estaban sentadas en una de las camas, conversando tranquilamente mientras doblaban la ropa. Hola, Akane. Bienvenida. ¿Pasó algo hoy en la escuela? Preguntó Kasumi con amabilidad. Abrió los ojos de par en par al ver los montones de ramos, cajas de dulces y otras chucherías. Akane se sonrojó un poco al responder. ¿Podrías decir eso, Kasumi? Ranma rojo y Ranma azul caminaban tranquilamente hacia las puertas exteriores de la escuela con Champú y Ukio. Se habían retrasado un rato, ya que tenían que llevar el cuerpo quemado de Kuno a la enfermería. Al parecer, tuvo la mala suerte de declarar su intención de vencer a todos los rivales en el corazón de su amada Akane frente al club de química. No eran luchadores, pero sí sentían pasión por Akane. Además, sabían usar explosivos de alta potencia. Kuno había recibido 5 vasos llenos de trinitrotolueno, TNT, 1 kilo de plástico C4 y pólvora casera. Al acercarse a la salida de la escuela, los gemelos se detuvieron de repente al percibir la presencia de alguien conocido. Los dos Ranmas fruncieron el ceño al determinar quién era. ¿Qué pasa, Ran-chan? Preguntó Ukio. Esperaba no volver a verlo nunca más. Ranma Red suspiró mientras tomaba posición. Maldita sea. Asintió Ranma Blue. Genma Saotome salió de detrás del árbol cerca de la puerta principal. Llevaba un cubo de agua en una mano y una expresión maliciosa en el rostro. ¿Qué quieres, viejo? Dijo Ranma Red en tono neutral. Chicos, es hora de que recuperen la cordura. Les prometieron casarse con un tendo antes de nacer, y cumplirán. ¿Y quién nos va a obligar? Tú. Se burló Ranma Blue. Muéstrale respeto a tu padre. Dijo Genma mientras avanzaba lentamente hacia los gemelos. Ese compromiso fue por honor. Ambos gemelos resoplaron mientras Ranma Blue decía. Ese compromiso fue por tu estómago. Ahora que lo pienso, todos esos compromisos que hiciste fueron por tu barriga. De hecho, todo lo que hiciste desde que nacimos fue por tu apetito. Los Daikoku, los Kwonji, esas otras 3 familias, y los Hoketsuzoku. En cierto modo continuó Ranma Red, tenemos que agradecerte un par de cosas. Así es. Ranma Blue asintió. Si no hubieras tomado ese yatai, nunca me habría enamorado de Ukio. Y si no hubiéramos comido ese primer premio en la aldea amazónica, entonces supongo que nunca habría conocido a Champú. Qué curioso cómo funciona esto. Sí. Supongo que es el destino. Ambos Ranmas compartieron una risa cordial, lo que solo hizo que su padre se enfureciera. Basta. Ya me harté de tus tonterías y creo que es hora de que les enseñe a ambos lo equivocados que están. Genma se echó hacia atrás con el cubo de agua y lo lanzó. Los dos ex-automes esquivaron el agua con facilidad, pero no eran el objetivo de Genma. El agua salpicó a Ukio y Champú. Fue entonces cuando ambos gemelos se horrorizaron ante lo que ocurrió a continuación. Esperaban que Ukio estuviera empapada y que Champú se convirtiera en un gato. Lo que no esperaban era ver a 2 chicos con la ropa de Ukio y Champú. Las 2 ex chicas escupieron por el repentino baño y luego se miraron a sí mismas y a la otra con asombro. Champú había ganado 5 centímetros de altura y su cabello había cambiado de morado a negro. Ukio se parecía a ella misma y notó que, aunque se veía prácticamente igual, su busto había desaparecido y notó cierta ganancia en su anatomía. Champú también notó el cambio de tamaño de su busto y, de repente, sintió incomodidad en la pelvis. Ambos Ranmas se volvieron hacia Genma con furia. Agarrando al gordo artista marcial por la parte delantera de su ji, ambos gritaron. ¿Qué hiciste? Genma respondió con una expresión de suficiencia. Un día después de escapar de Soun, me encontré con un monje chino errante que por casualidad traía agua mágica. No era agua de Jusenkyo, sino agua proveniente de una isla flotante llamada Togenkyo. Parece convertir a cualquier ser vivo en un hombre para siempre. Al principio pensé en usarla para curar mi propia maldición, así que se la robé, pero eso no habría resuelto todos mis problemas. Entonces decidí usarla para convencerlos a ustedes dos de que pensaran como yo.
Bastardo oh. Gritaron ambos Ranmas mientras cerraban los puños y se preparaban para golpear a su padre hasta dejarlo en coma. Adelante, chicos. Golpéenme si quieren, pero ya saben que no pueden casarse con esas chicas, chicos ahora. Ukio y Champú aún estaban en shock por lo sucedido mientras observaban a sus prometidos prepararse para lanzar a Genma al siguiente milenio. Fue entonces cuando un destello brillante apareció detrás de los gemelos. Soren y Taron se acercaron a sus campeones con pasos silenciosos. Los dos Ranmas estaban tan concentrados en asestarle un castigo brutal a Genma que ni siquiera notaron su llegada. Se detuvieron a menos de 1 metro de sus pupilos y esperaron. Ranma azul y Ranma rojo decidieron que las explosiones de energía no eran tan satisfactorias como los golpes físicos, así que cada uno lanzó un uppercut muy fuerte a la barbilla de su padre. Genma se puso en órbita. Fue entonces cuando Soren colocó una mano sobre el hombro de cada gemelo y dijo: tranquilos. Ambos Ranmas perdieron toda tensión al desvanecerse el odio hacia su padre, dando paso a la serenidad. Se giraron para encarar a sus mentores y Ranma rojo preguntó: ¿por qué no lo detuvieron? Su voz estaba teñida de tristeza. Soren asintió y dijo: no hay necesidad de estar molesto. ¿Por qué no deberíamos estar molestos? Espetó Ranma Blue. Ese bastardo convirtió a nuestras prometidas en hombres. Para siempre. Es hora de la siguiente fase de tu entrenamiento, afirmó Taron. ¿Qué? Gritaron ambos Ranmas. Oh, creemos que te gustará esta parte del entrenamiento, dijo Soren con una sonrisa. Taron asintió. Dijeron ambos Ranmas. Ambos inmortales alzaron sus brazos hacia Champú y Ukio y lanzaron una ráfaga blanca de energía. Ambos quedaron envueltos en el destello cegador. Cuando la luz se desvaneció, se miraron el uno al otro y a sí mismos. Se tocaron el pecho con las manos y apretaron las piernas. Finalmente, miraron a sus respectivos Ranma para confirmar sus descubrimientos. Cada Ranma se aferró a su prometida y la abrazó con fuerza. Podían sentir de nuevo los cuerpos suaves y flexibles de sus futuras esposas. Sin importarles que fuera inapropiado, extendieron la mano y se aseguraron. Las dos chicas quedaron atónitas ante su atrevimiento. Ran-chan. ¿No puedes esperar hasta que nos casemos? A ella. Está bien que tu prometido le toque el pecho a Champú, pero no en público. Ambos gemelos se sintieron muy avergonzados y se disculparon rápidamente con sus futuros esposos. Dirigiendo su atención a los inmortales, ambos artistas marciales de trenzas miraron a Soren y Taron con preguntas silenciosas. La sonrisa de Soren se profundizó al responder a su mirada. El siguiente paso en tu entrenamiento. Eliminar la maldición. 10 minutos después y... Entonces lo que dices es que los efectos del agua de Togenkyo se pueden revertir. ¿No es permanente? Preguntó Ranma rojo tras una breve explicación. Así es, respondió Taron. Ahora bien, según los estándares normales, las aguas de Togenkyo se consideran irreversibles. Por suerte para ustedes dos, Champú ya estaba maldecida por Jusenkyo. Su maldición del gato ahogado había debilitado el efecto del agua de Togenkyo. ¿Pero qué hay de Ukchan? ¿No fue maldecida por Jusenkyo?, preguntó Ranma Blue. Cierto, asintió Soren. Sin embargo, necesitábamos que también fuera hembra. También detectamos rastros de magia felina de otra fuente dentro de Champú. Supongo que eran restos de cuando Ranma la salvó de aquel gato fantasma. La Amazonia se estremeció un poco al recordarlo. Así que fue sencillo transferir esos rastros a Ukio para debilitar el control de Togenkyo sobre ella, concluyó Taron. A partir de ahora, tus prometidas son 100% mujeres. Y cuando decimos 100%, lo decimos en serio. Con estas palabras, Taron agitó la mano y una pequeña formación de nubes se formó en lo alto. Entonces empezó a llover. Champú buscó refugio instintivamente, pues sabía que se convertiría en gata. Entonces llegó la sorpresa. Apenas había dado una docena de pasos cuando se dio cuenta de que seguía siendo humana. Al mirarse, abrió mucho los ojos al no ver rastros de pelaje, bigotes ni cola. Entonces empezó a saltar de alegría. ¡A ella! Champú está curado. No más gato. Luego corrió de vuelta con Ranma rojo y saltó a sus brazos. Ranma, con su camisa roja, la hizo girar mientras celebraban su liberación de Jusenkyo. Ranma azul y Ukio se abrazaron mientras los observaban retozar bajo la lluvia. La vida era buena. Cuando ambos se tranquilizaron, los inmortales terminaron sus explicaciones.
Mientras reparábamos el daño que Genma causó, decidimos exorcizar también los efectos de Jusenkyo, explicó Soren. Las maldiciones pueden presentarse en 3 formas: mágicas, elementales o una combinación de ambas. Jusenkyo y Togenkyo son ejemplos del tercer tipo. En este caso, ambos trabajamos para eliminarlo. Eso explica cómo lograron separarnos, exclamó Ranma Blue. Lo conseguiste, dijo Taron. Yo me encargué del aspecto físico, mientras que mi hermano se encargó de la parte mística. ¿Qué pasa con el puño de gato?, preguntó Ranma Rojo. Como dijimos antes, el puño de gato es en realidad un ritual arcano. Como tenía una base mágica, fui yo quien te lo exorcizó, respondió Soren. Genial, dijo Ranma Blue. Oye, exclamó Ranma Rojo al darse cuenta de algo. ¿Significa esto que también podríamos aprender a eliminar las maldiciones de Jusenkyo? Lo entiendes rápido. 5 horas después en casa de Nodoka, Kasumi se sentía bastante tranquila. Su hermana Akane parecía estar tomando las riendas de su vida, y Nabiki había hablado con la hermana mayor sobre conseguir un trabajo honesto para ayudar a mantenerlas a las 3. Aunque todavía le entristecía que su padre no las hubiera contactado, los cambios que estaban experimentando sus 2 hermanos habían sido alentadores. Ya no parecía tan sombrío como antes. Kasumi observaba a su hermana Akane practicar en el patio trasero. Había comenzado su entrenamiento con renovado entusiasmo desde que regresó del plano Kami. Antes, Akane solo entrenaba para mantenerse en pie. Nunca tenía una razón real para mejorar, a menos que alguno de sus antiguos rivales la incitara o Ranma se burlara de ella. Ahora entrenaba no solo para superarse, sino también para encontrar el control interior. Sus movimientos ya no eran tan bruscos ni aleatorios. En cambio, fluían con fluidez y fuerza. Su expresión también reflejaba disciplina y determinación, no ira. La hermana mayor estaba tan absorta observando a su hermano menor que no se dio cuenta de que Ranma Rojo y Ranma Azul se acercaban. Con un grito ahogado, se giró hacia los gemelos. Dios mío. ¿Cuándo llegaron? Hace solo unos minutos, respondió Ranma Blue. Queríamos ver cómo estaba Akane. Champú y Yukio están en la cocina con mamá. ¿Cómo está? Kasumi volvió a centrarse en la chica que practicaba. Parece que está mejorando. Por cierto, me contó lo que pasó hoy en la escuela. Los gemelos sonrieron al recordarlo mientras Ranma Rojo decía alegremente. Sí. No podíamos creer cómo le regañó a Kuno de esa manera. Aunque no es que no se lo mereciera desde hace mucho tiempo. Ya era hora de que le dijeran a Kuno que Akane no le pertenece a nadie. Y menos a él. Coincidió Ranma Blue. Los 3 observaron a Akane un rato, admirando su perseverancia y disciplina. Akane no se había dado cuenta de que tenía público mientras repasaba los katas más difíciles. Durante 10 minutos, nadie habló. Finalmente, Akane terminó sus rutinas y se puso en posición de alerta. Tenía los ojos cerrados y la respiración regular. No está mal, Akane. Estás mejorando, comentó Ranma Blue. La ex hija del clan Tendo se giró rápidamente al oír la voz. Su mirada se suavizó al ver a los gemelos. Respirando hondo, preguntó en voz baja. ¿Cuánto tiempo llevan ahí parados? Ranma Red se encogió de hombros y respondió. Lo suficiente para ver que ahora te tomas las artes marciales más en serio. ¿Quieres entrenar? Akane parpadeó. Era la primera vez que Ranma le preguntaba si quería entrenar. Claro que, con todos los cambios ocurridos, debería haber esperado sorpresas. ¿De verdad quieres entrenar? Ranma Rojo asintió mientras entraba al patio y se preparaba. Veamos qué tienes. Akane miró fijamente a Ranma Rojo durante un buen rato, intentando descifrar sus motivos. Al principio, empezó a sospechar, pensando que solo esquivaría sus ataques y se burlaría de ella. Entonces recordó que Nabiki había dicho que ambos Ranmas eran diferentes del que conocía desde hacía casi un año. Asintiendo levemente, también se puso en pie. Ranma Azul y Kasumi observaban en silencio mientras esperaban a que uno de los combatientes diera el primer paso. Akane cargó y lanzó un derechazo fuerte. Agachándose para esquivar el golpe, Ranma Red usó un barrido con su pierna izquierda para derribarla. Akane cayó al suelo, pero luego rodó para alejarse. Volviendo a levantarse, intentó una serie de golpes cortos a su cara. Ranma Red bloqueó fácilmente cada golpe y luego agarró una de sus muñecas. Antes de que Akane se diera cuenta, fue lanzada sobre su hombro.
Aterrizó sobre su trasero con un golpe sordo, que hirió su orgullo más que su trasero. Maldiciendo en silencio, se levantó e intentó algunas patadas giratorias. Estas tampoco conectaron, ya que su oponente evadió cada ataque, luego se adentró en su defensa y golpeó con la palma abierta en su estómago. No impuso una fuerza considerable en el golpe, pero como ella estaba desequilibrada por su última patada, fue suficiente para derribarla al suelo de nuevo. Uf. Akane estaba de nuevo boca abajo. Antes de que pudiera reaccionar, Ranma Rojo la agarró de un brazo, la giró boca abajo y le retorció el brazo por detrás de la espalda. El otro brazo también estaba inmovilizado y sintió la rodilla de él presionando su espalda. Entonces se encontró en la misma posición que Champú cuando Ranma Rojo la retó. ¿Me das?, preguntó Ranma Rojo en voz baja. Después de un minuto de lucha inútil, suspiró y respondió: me doy. En la mesa, el grupo se enfrascó en varias discusiones durante el último día. Champú y Ukio le contaron a Nodoka su encuentro con Genma, lo cual la alarmó, pues no podía imaginar que Genma fuera tan cruel. Entonces juró que Genma se haría seppuku si se cruzaba en su camino. Kasumi y Nabiki discutían en voz baja sobre qué hacer con su situación mientras los gemelos Ranma hablaban con Akane sobre cómo mejorar sus habilidades de combate. Akane, deberías concentrarte más en la defensa y la velocidad en lugar de depender solo de la potencia, afirmó Ranma Blue. Lo sé, admitió Akane. Supongo que siempre he confiado en golpear primero. Con razón Champú y Ukio me vencieron. Simplemente nunca me detengo a pensar en la pelea. Siempre me enojaba y griega. No es que no puedas luchar. Tienes un gran potencial, declaró Ranma Rojo. ¿Lo haré? Claro. Dijo Ranma Blue mientras su hermano asentía. Es solo que nunca has tenido mucha oportunidad de desarrollarlo. Luego esbozó una sonrisa tímida. Supongo que no ayudamos mucho cuando te molestamos y seguimos esquivándote. No pasa nada. Sé que no lo decían en serio. Es solo que he perdido tanto tiempo y he mejorado tan poco durante el último año. Con todo lo que ha pasado, estaba demasiado ocupada peleando contigo, peleando con las otras chicas, o surgían otros problemas. Papá no me entrenaba mucho, ya que estaba muy concentrado en unir las escuelas y Akane se entristeció al pensar en su padre. Ambos gemelos se compadecieron al comprender lo que Akane sentía. Entonces tomaron una decisión. Oye, Akane. Aún nos quedan unos 3 días. Si quieres, podríamos ayudarte a entrenar cada mañana antes de ir a la escuela. Sugirió Ranma Blue. ¿Harías eso?, preguntó Akane sorprendida. Claro. Dijo Ranma Rojo con entusiasmo. Puede que ya no estemos comprometidos, pero eso no significa que no podamos ser amigos. Además, no creo que Kuno vaya a renunciar a ti y no podemos estar ahí todo el tiempo para mantenerlo a raya. ¿Y qué tal?, preguntó Ranma Blue. Akane pensó por un momento en su oferta antes de asentir. ¿Me prestan atención, por favor?, preguntó Nodoka mientras golpeaba con una cuchara el borde de un vaso de agua. En cuanto todos los presentes se acomodaron, la madre de las gemelas Masaki habló. He tenido conocimiento de que Sou Tendo aún no se ha puesto en contacto con sus hijas. Con gran tristeza, debemos asumir que ha repudiado a Kasumi, Nabiki y Akane. Por ello, deseo expresar mis condolencias a sus hijas. Las 3 hermanas inclinaron la cabeza, pues también habían llegado a la misma conclusión. Se les llenaron los ojos de lágrimas mientras seguían escuchando a Nodoka Masaki. Ukio y Champú también lloraron de compasión por las hermanas. También deseo hablar con ustedes sobre otros asuntos importantes, continuó Nodoka. Como Sou Tendo dejó a sus hijos a su suerte, me he encargado de redactar los documentos necesarios y ya están listos. Con su consentimiento, adoptaré a los hijos de Sou. Llevarán el nombre de Masaki y se convertirán en las hermanas de mis hijos. Todos en la sala parpadearon al comprender la noticia. En cierto modo, era irónico. Los hijos de los Tendo y los Saotomes se unirían, pero no como Sou y Genma pretendían. Volviendo su atención a las 3 hermanas, les habló con tono maternal. Será vuestra decisión aceptar o no mi oferta. No os guardaré rencor si la rechazáis. Sin embargo, creo que ya habéis pasado por suficientes dificultades. Estos últimos días me han hecho considerarlas como familia. Sería un honor tenerlas como hijas. Kasumi, Nabiki y Akane se quedaron sin palabras. Se les había presentado la oportunidad de una nueva vida. La oportunidad de vivir con normalidad. En esencia, la oportunidad de empezar de cero. Cada chica consideró la oferta con detenimiento.
Kasumi pensó en los últimos días. Estar con Nodoka y no tener que cuidar de toda una familia había sido un cambio bienvenido. Por primera vez desde la muerte de su madre, la hija mayor se había liberado de la abrumadora responsabilidad. Ahora podía relacionarse con otras personas de su edad. Ya no tenía que preocuparse por el bienestar de sus hermanas, pues Nodoka ya había empezado a asumir la carga. De hecho, Nodoka se había convertido en la figura materna de todas. Sería maravilloso poder llamarla madre. Nabiki se encontró viéndolo desde la perspectiva de un hombre de negocios. Nodoka era muy rica. La hija mediana no tendría que recurrir a sus métodos mercenarios. Podría ser libre de hacer y amigos, tal vez incluso empezar una relación con alguien. Ya no sería conocida como Nabiki, la princesa de hielo, sino como Nabiki Masaki, la persona. Al observar la cálida expresión de Nodoka, se maldijo en silencio por pensar en términos de ganancias económicas. Aquí estaba una de las personas más amables del mundo, dispuesta a adoptar a una niña repudiada y a sus hermanas sin pensar en obtener nada a cambio. ¿Cómo podía Nabiki cargarla con esa carga? Sin embargo, y con Akane tomando el control de su vida y Kasumi aparentemente liberada de su aislamiento, ¿por qué no intentar hacer algo con su vida también? Akane era la más atónita de todas. La idea de formar parte de la misma familia que las gemelas la ponía nerviosa. Había amado a Ranma y apenas estaba superando que se casara con otra. Con otras dos personas, de hecho. No solo sería cercana a ellas, sino que también tendría que relacionarse con Ukyo y Champú, sus antiguas rivales. Todavía se sentía incómoda con ellas y apenas había empezado a tolerarlas. A pesar de que ninguno de los dos Ranma sería su esposo, sabía que siempre estarían ahí para ella. Su rescate a esos demonios era prueba suficiente. La habían apoyado en sus pruebas y tribulaciones. Siempre la defenderían y la considerarían su mejor amiga. Akane podía sonreír ante eso. Además, los acontecimientos de hoy también le habían demostrado que podía seguir adelante. Podría tener la oportunidad de ser feliz. ¿Qué importaba que ya no fuera una Tendo? Seguía siendo Akane. Eso era lo importante. Las gemelas, sus prometidas y su madre esperaron en silencio las respuestas de las ex chicas Tendo. Tras un largo instante que pareció eterno, las tres hermanas se miraron y se dedicaron una sonrisa cómplice. Dirigiéndose a Nodoka, Kasumi decidió hablar por las tres. Mis hermanas y yo hemos tomado una decisión, madre. Continuará ahí. Estas son las palabras de un Guyen. Solo tengo permiso para publicarlas y facilitar su lectura. Solo quiero darle a su obra el reconocimiento que merece. ¿De verdad tengo que seguir escribiendo esta advertencia? En fin. Destinos duales es mío. Ranma medio Rumiko Takahashi. Eso es todo. Cursiva. Pensamientos. Llave de apertura comunicación telepática. Capítulo 22. Tatúate tú también. El sol lucía su habitual brillo matutino al comenzar su ascenso desde el horizonte. En el patio trasero de la casa de Nodoka Masaki, una niña fue arrojada al suelo sin contemplaciones. Cayó de espaldas con un golpe sordo. ¡Ay! Me dolió. Gimió Akane mientras se levantaba con dificultad del césped. Luego se enfrentó a su compañero de entrenamiento, quien la miró fijamente. Aprender artes marciales nunca fue fácil, Akane, dijo Ranma Blue mientras adoptaba otra postura. Dijiste que querías mejorar. No me digas que lo estás pensando dos veces. Ni hablar. Exclamó Akane con determinación. Se abalanzó sobre su exprometido e intentó asestarle una patada directa en el abdomen. El artista marcial de la coleta simplemente esquivó el ataque, la agarró del tobillo y, con un movimiento giratorio, la hizo caer boca abajo. Akane se levantó furiosa por enésima vez y le gritó. Vamos. Lo único que has estado haciendo durante los últimos 20 minutos han sido bloqueos y lanzamientos. Eso no es mucho mejor que antes, cuando solo esquivabas. Atácame. Para entonces, ella jadeaba y sudaba a mares, mientras que Ranma Blue ni siquiera respiraba con dificultad. Intentó entonces golpear a su oponente en la cara con un derechazo cruzado a la barbilla. Ranma Blue esquivó el golpe, la agarró de la muñeca y, antes de que Akane se diera cuenta, la tenía en una posición de Mason. Usando apenas una fracción de su fuerza aumentada, la levantó del suelo hasta que sus pies quedaron colgando sobre la hierba. Akane solo pudo mirar atónita sus piernas mientras intentaba comprender cómo había llegado a esa posición tan rápido.
Intentó patear las piernas de su captor, pero sin ninguna palanca y considerando lo fuerte que era ahora, sus esfuerzos apenas fueron notados. Ranma Rojo observaba desde el porche trasero, apoyado tranquilamente en la puerta. Negó con la cabeza al ver con qué facilidad Akane había caído en esa trampa. Sin duda, necesitaba mucho trabajo. Akane, estás dejando que la ira te domine otra vez. Dijo mientras se acercaba a donde la retenían. Luego se giró hacia Ranma Blue. Será mejor que la sueltes, tenemos que hablar. Después de esperar unos minutos a que Akane se calmara, los gemelos se enfrentaron a la ex chica Tendo y comenzaron a discutir sus debilidades en las artes de lucha. Akane, confías demasiado en la fuerza bruta. Sé que prometimos ayudarte a mejorar tus habilidades, pero a menos que te calmes y pienses bien tus acciones, te llevará mucho tiempo. Dijo Ranma Rojo con firmeza. Pero no fue justo. Se quejó Akane. Tu hermano no hizo nada más que bloquearme, lanzarme y usarme algunas llaves. La razón por la que hice eso, Akane, respondió Ranma Blue, fue porque era todo lo que necesitaba para vencerte. Sé que prometimos no solo esquivar tus ataques, pero si quieres mejorar, es hora de que te des cuenta de los puntos débiles de tu estilo de lucha. ¿Qué quieres decir? Para empezar, Akane, noté que sueles lanzar puñetazos y patadas de forma demasiado predecible. Es decir, no predecías tus movimientos con tanta claridad como cuando te conocimos, pero aún así podía preverlos. Sí. Ranma Rojo asintió. Otra cosa que parece fallarte es la defensa. Solo atacas, atacas y atacas. Eso no solo te hace fácil de predecir, sino que también te desgastas mucho más rápido y te dejas completamente expuesto. Además, no compensas cuando Azul te agarra o te lanza. Necesitas una mejora general en velocidad, resistencia y táctica, Akane continuó Ranma Blue. La fuerza bruta no te llevará muy lejos. No es que te esté insultando, Akane, pero los movimientos que usé eran del mismo nivel que los de un cinturón rojo. En el pasado, Akane habría ignorado el consejo de Ranma o se habría enfadado y lo habría enviado a la órbita baja terrestre, Leo. De hecho, le irritaba un poco que le mostraran sus defectos. Sin embargo, los acontecimientos del pasado le habían enseñado que la ira no la ayudaría. Apenas había empezado a tomar las riendas de su vida y necesitaba todo el apoyo posible. Aún tenía recuerdos de esos demonios y de lo cerca que había estado de ser aniquilada. Por suerte, con Zuruka y Arcodos destruidos, los recuerdos habían empezado a desvanecerse. Entonces, ¿qué puedo hacer? Preguntó Akane finalmente. Creo que sería un buen momento para trabajar en la defensa. Una vez que puedas recibir y repartir, empezaremos a entrenar en esas otras áreas, dijo Ranma Blue mientras se posicionaba y esperaba a Akane. ¿Podrías enseñarme algunos ataques de ki? ¿O quizás algunos de esos trucos nuevos que aprendiste? Ranma Rojo y su hermano negaron con la cabeza mientras Masaki, el mago, respondía. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Bueno, para empezar, tu ki no está lo suficientemente concentrado como para controlar tu aura de batalla, y mucho menos proyectarla. Estamos bastante seguros de que podrías aprender un par de ataques de ki con el tiempo, pero por ahora, aún tienes que mejorar tus habilidades físicas. Además, no podemos mostrarte magia ni poder elemental, porque Soren y Taron nos advirtieron que solo los gemelos elegidos podían usarlos. Pero pueden usar esos poderes. Dijo Akane. Eso es porque eran los gemelos elegidos originales. Respondió Ranma Blue. Además, son inmortales. Según ellos, el contrato estipula específicamente que solo 2 mortales pueden usar los poderes de los gemelos elegidos, es decir, los gemelos elegidos. Nosotros. ¿Entonces no puedo aprender esas técnicas? Lo siento, Akane, dijo Ranma Rojo. Pero probablemente te imaginas el caos y la destrucción que se causarían si más gente tuviera nuestras habilidades. Rayos, incluso Cologne me pidió que le enseñara a teletransportarse y cosas así. Me costó un poco convencerla de que no era buena idea. Pero entrenarte en ataques ki debería ser suficiente, cuando estés lista. La hermana menor se alegró ante la idea y tomó una postura. Pues empecemos. Cuanto antes mejore, antes aprenderé a usar el ki. Mientras Akane y Ranma Azul tomaban sus posiciones, Ranma Rojo sonrió. Parecía que Akane finalmente comenzaba a comprender su verdadero valor y que podría valerse por sí misma en el futuro. Mientras observaba el intercambio de golpes, empezó a pensar en las últimas 2 semanas y en lo que estaba por venir. La creación de los gemelos Ranma. El entrenamiento para prepararlos para el mundo oscuro.
sus propuestas de matrimonio a Champú y Ukyo, sus enfrentamientos finales con Ryoga y Mus. Fue entonces cuando Ranma Rojo se quedó pensando. Hablando de ellos dos, ¿qué estarán haciendo ahora? En algún lugar de China, 3 días antes y Mus estaba cansado. Había pasado una semana desde que salió de Japón. Había llegado a la frontera de la provincia de Kuinai hacía apenas 3 días. Calculó que le quedaba otra semana y media para llegar a la aldea de Hoketsuzoku. Aunque ansiaba volver a ver a su familia y amigos, también se sentía deprimido. Cuando abandonó el pueblo hacía un año, juró no volver hasta que Champú se casara con él. Aunque sus padres consideraban su obsesión por la bisnieta de Cologne una locura, le desearon suerte y le dijeron que volviera pronto a casa. Había viajado hasta Hong Kong antes de enterarse de que Champú había estado en Japón. Para cuando ya había recorrido la mitad del camino hasta Japón, se enteró de que Champú había regresado al pueblo en desgracia. Con la esperanza de consolar a su futura esposa, el miope maestro de armas ocultas se dirigió directamente a la aldea, solo para descubrir que ella había desaparecido de nuevo, esta vez con una maldición de Jusenkyo y su bisabuela. Al ver que había perdido mucho tiempo, decidió ir al lugar donde se encontraban todos los problemas de Champú, Japón. Esperaba acabar con sus penas y así ganarse su afecto. Desafortunadamente, todos los planes de Mus se fueron al traste cuando se encontró con Ranma Saotome. El ánimo del chico chino se ensombreció al pensar en su mayor obstáculo para el corazón de Champú. Maldito seas, Ranma. Me has quitado todo lo que quería y ahora tengo que volver a casa en desgracia. Ojalá hubiera alguna forma de vengarme. En algún lugar de la provincia de Kuinai, un niño perdido también albergaba pensamientos oscuros sobre Ranma. En realidad, pensaba en 2 Ranmas. Ryoga Ibiki llevaba 2 semanas furioso tras enterarse de que sus mayores rivales se habían convertido en gemelos. Tras salir corriendo del dojo Tendo tras la declaración de amor de Akane a Ranma, Ryoga se sumió en la ira y, de hecho, se encontró en China, no me preguntes cómo. Desde entonces, había estado buscando la manera de volver a Japón y darles a los gemelos Ranma la paliza de sus vidas. No fue hasta hacía una semana que empezó a replantearse las cosas. Recordando cuando uno de los gemelos lo había vencido fácilmente en su supuesto duelo final, el artista marcial del pañuelo sabía que necesitaba algo realmente grande para vencer a su oponente. También debía considerar que el otro gemelo podría ser igual de fuerte, y lo es. Durante los últimos días, Ryoga había estado entrenando para mejorar sus artes marciales. Últimamente se había involucrado en muchos desafíos y peleas, aprovechando cualquier oportunidad para superarse. Desafortunadamente, ninguno de sus oponentes tenía ni una millonésima parte del poder que Ranma Blue había mostrado. Las peleas habían mejorado un poco a Ryoga, pero aún no lo consideraban un desafío para ninguno de los gemelos. Ryoga lo sabía y se había deprimido aún más, si es que eso es posible. Habría caído aún más en su depresión de no ser por un rumor que escuchó hace 2 días. Fue por ese rumor que había estado buscando por la región desde entonces. Sabía que, al encontrarlo, podría ejecutar su venganza final contra las personas responsables de su miseria. Esa noche, Mus había acampado en uno de los bosques profundos cerca de las regiones montañosas que conducían a la aldea amazónica. Calculó que podría llegar al pie de las montañas en un día, quizás 2. Mientras se sentaba en un tronco y observaba cómo se cocinaba su cena en una olla pequeña, se le ocurrió una idea. Oye. Como tengo una semana para volver a casa, puedo pasarme por Jusenkyo y curarme. Mus nunca había pensado en librarse de la maldición del pato ahogado, ya que estaba demasiado ocupado intentando conquistar a Champú. Parecía tratarlo mejor como pato. Ahora que se había visto obligado a separarse de Champú, ya no tenía ninguna razón para tener esa maldición. La idea le animó un poco, pues ya no tendría los problemas que la magia de Jusenkyo le había causado. Al igual que Ryoga, Mus debía ser extremadamente cuidadoso cuando era pato en el distrito de restaurantes. En varias ocasiones, muchos comerciantes habían intentado convertirlo en su comida. En otras ocasiones, niños pequeños habían intentado atraparlo como mascota. El niño casi ciego se estremeció al recordar su encuentro con Azusa Shitori. Esa reunión era algo que podría haber evitado. En cuanto la patinadora artística lo vio, se puso en plan qué mono. Y lo persiguió por la ciudad. No dejaba de llamarlo René, y cuando por fin lo localizó, Mus fue sometido a la tortura más horrenda de todas.
Lo llevó a su casa, le puso un gorro, le dio de comer pasteles de barro, le arrancó las plumas, en un intento de cortarle el pelo, y muchas otras humillaciones. Él pronto se desesperó y empezó a lanzarle sus dagas y shurikens ocultos, pero ella los desvió y empezó a usarlos contra él. Pensó que quería jugar a Guillermo Tell. Pasaron 8 horas agotadoras antes de que pudiera escapar. Al llegar al Necoanten, Champú y Cologne lo regañaron por llegar tarde. La paliza que le dieron fue refrescante comparada con pasar todo ese tiempo con Azusa. Justo cuando terminaba su ensoñación, Mus notó que su cena empezaba a rebosar. Inclinándose rápidamente para rescatarla, el artista marcial casi ciego sintió de repente que lo observaban. Dejó la olla en el suelo y se colocó en posición con los brazos listos. Fue entonces cuando algo saltó hacia él desde los árboles. Alimento. Mus reaccionó rápidamente al ataque y lanzó una lluvia de cadenas e instrumentos afilados. El atacante desvió los proyectiles con lo que parecía ser un enorme pincel. El asaltante desconocido cargó contra él y comenzó a blandir su extraña arma. Mus contraatacó sacando un par de espadas y ambos se pararon, se lanzaron estocadas, tajos y puñaladas. Tras unos minutos de furiosa lucha, Mus finalmente derribó a su oponente lanzando una bola con cadena, que lo dejó con. Se oyó un grito de dolor y sorpresa cuando su oponente cayó de espaldas. Fue entonces cuando Mus se inclinó para observarlo bien. Era un anciano calvo, de aspecto desaliñado y con una espesa barba blanca. Vestía una túnica corta marrón. Tenía las piernas delgadas e iba descalzo. Mientras Mus miraba incrédulo quién era su atacante, el anciano preguntó lastimeramente: ¿Tienes algo para comer? A unos cientos de metros de distancia, Ryoga todavía estaba buscando en el bosque. Maldición. Sé que debe estar por aquí. La gente de esa última aldea dijo que viajaba por este bosque. HMPF. Nunca pensé que tendría que volver a verlo. Pero es el único que podría darme el poder para vencer a esos gemelos. Es un precio pequeño, pero... Ryoga deambuló sin rumbo durante otros 15 minutos. Fue entonces cuando oyó una voz familiar que gritaba a poca distancia frente a él. ¡Ah! Te lo comiste todo. Mi guisado se ha terminado. Ryoga echó a correr en dirección a la voz de Mus. Al llegar a un pequeño claro, vio a Mus mirando una olla vacía en sus manos y, a pocos metros de distancia, un anciano sonreía y se frotaba la barriga. «¿Eres tú?», exclamó Ryoga alegremente mientras corría hacia ellos dos. Mus se volvió enojado hacia el anciano y sacó un garrote de aspecto malvado mientras se preparaba para golpearlo durante la próxima semana. Cerdo codicioso. Podrías haberme dejado algo. El maestro de armas ocultas echó el brazo hacia atrás y apuntó a la cabeza calva del anciano. Pero justo cuando la punta roma del garrote caía, Ryoga se la arrebató de las manos a Mus. «Oye. ¿Qué haces?», dijo Mus enojado mientras se giraba para encarar al recién llegado. Entonces entrecerró los ojos, confundido, al ver quién era. «¿Ryoga? ¿Qué haces en China?». «No le hagas daño», dijo Ryoga mientras tiraba el garrote. «¿Qué quieres decir? Se comió toda mi cena. Si lo matas ahora, no podrá convertirnos en los hombres más fuertes del mundo». «¿Eh?». El anciano había estado escuchando la conversación y sonrió. Un rato después, el anciano se despidió de los dos con la mano mientras se alejaba alegremente con una bolsa de ramen instantáneo y su enorme pincel al hombro. En el claro, Ryoga y Mus contemplaban los dibujos de tinta en sus abdómenes. Ambos sentían el poder que les subía por el estómago. Las marcas de un dios empezaban a surtir efecto. «¿Estás seguro?», preguntó Mus mientras se frotaba la barriga. Nunca había oído hablar de la caligrafía de artes marciales. «Esto parece una tontería». «Confía en mí», aseguró Ryoga. «Puede que parezca una tontería, pero funciona. Cuando lo tenía, podía vencer a Ranma con un dedo. Podía vencerlo incluso en mi forma maldita. No sé si esta cosa era tan genial, ¿por qué la desechaste antes?». Ryoga hizo una mueca al recordarlo y luego respondió. «En ese momento, me hizo quedar como un estúpido frente a Akane». «¿Y por qué lo quieres ahora?», preguntó Mus con recelo. «¿Y por qué me metiste en esto?». «Mira, sé que no siempre hemos estado de acuerdo, pero ambos odiamos a Ranma, ¿verdad?». Mus resopló. «Ja. Menudo eufemismo. No pasa un día sin que piense en retorcerle el cuello a Saotome. ¿Y qué hay de eso? Con estos tatuajes podremos darle una paliza a Ranma y a su gemelo y finalmente vengarnos».
Espera un segundo. ¿De qué estás hablando? Ranma no tiene un gemelo. Ryoga entonces relató la historia que Akane le había contado antes de confesarle su amor. También relató sus encuentros previos con los gemelos Ranma. Al terminar, Mus seguía un poco indeciso del plan de Ryoga. ¿Qué tenemos que perder? Los dos Ranmas nos arrebataron a Akane y a Champloo. No nos queda más que vencerlos. Pero, se supone que debo estar en la aldea amazónica a finales de mes. Si no aparezco, me cazarán. Te digo que tener a una amazona enojada contigo es malo, pero no quieres que todas lo estén. ¿Y qué? Ahora eres invencible. No podrían acercarse a menos de 1,5 metros. Además, con estas marcas, nadie tendría ninguna oportunidad. Como dije, ¿qué tenemos que perder? Musa sintió. Sin Champloo a su disposición, no tenía ninguna razón para seguir viviendo. Había estado pensando cosas oscuras sobre Ranma desde que perdió el duelo de honor. Si regresaba a la aldea, sería considerado una desgracia y ridiculizado el resto de su vida. ¿Qué tenía que perder? Ranma Rojo se lo había llevado todo. Lo haré. Los dos socios se estrecharon la mano y luego se dirigieron a la ciudad portuaria más cercana, que los llevaría de regreso a Japón y a la fuente de sus miserias. El reino del Olvigo y, desde la muerte de Arcodos y Suruka, el reino del Olvigo había sido designado como zona libre hasta que otros demonios del mundo oscuro lo reclamaron. En ese momento, dos nuevos sirvientes de Sharoka observaban el desarrollo de los acontecimientos a través de un portal. A diferencia de los habitantes anteriores, estos dos casi podrían considerarse humanos. Al igual que Arcodos y Suruka, estos nuevos eran idénticos en apariencia. Sin embargo, ahí terminaban las similitudes. Para empezar, eran mujeres. Tenían cuerpos humanoides con piel albina. También poseían una larga cabellera color ébano, recogida en elaboradas coletas, y sus ojos brillaban con un tono jade. Ambas lucían largas uñas pintadas de rojo escarlata. Ambas vestían túnicas vaporosas que parecían una mezcla entre un kimono y un hábito monástico. Debajo de sus túnicas, lucían atuendos que parecían gis de entrenamiento tradicionales, cada uno en sus respectivos colores. El atuendo de la primera era negro con reflejos blancos. La otra tenía el reverso, con túnicas blancas y reflejos negros. Las dos mujeres también llevaban sandalias negras y parecían irradiar una maldad seductora y letal a la vez. El único rasgo que las diferenciaba de las humanas eran sus orejas. Eran puntiagudas y enmarcaban sus rostros como cuernos. En ese momento, se movían convulsivamente anticipando la carnicería y la destrucción que se avecinaban. Bien, Katoka, dijo el de la túnica negra. Fue demasiado fácil convencer a esos dos para que aceptaran la marca de un dios. Sí, coincidió el de la túnica blanca. La venganza siempre ha sido un buen factor para controlar a estos mortales, Makana. Lo que no saben es que los símbolos que llevan no son las verdaderas marcas de un dios, sino las nuestras. Nuestro agente lo ha hecho bien. Como si lo hubieran esperado, el anciano apareció súbitamente junto a ellas y sonrió. En otro instante, se transformó en una criatura traviesa de orejas puntiagudas y escamas azules. Hizo una reverencia a sus damas y luego desapareció. El maestro Sharoka estará orgulloso de nosotros cuando estos dos destruyan a los gemelos elegidos. Triunfaremos donde Arcodos y Suruka fracasaron. Katoka rió disimuladamente. Esos dos eran unos incompetentes. Ni siquiera merecían humillarse ante el amo. No es que dude de que nuestro plan funcione, pero en caso de que falle y... No te preocupes, hermana, aún lo tenemos, a él. Con estas palabras, Makana señaló un pequeño globo que flotaba en el aire. Dentro de la esfera, energías arremolinadas danzaban, esperando ser liberadas. No tardarían en enfrentarse a su mayor desafío hasta la fecha. El reino de la tierra, 3 días después y... Tras terminar su entrenamiento con Akane, los gemelos Ranma caminaron a la escuela con ella, Nabiki y Ukyo. Mientras se dirigían a la preparatoria Zurinkan, Ranma Blue se encontró mirando distraídamente el pecho de Ukyo. Intentó ser discreto, pero sus ojos simplemente no obedecían a su cerebro. ¿Qué hago? No debería comportarme como una hentai. Sé que Uchan es muy linda, pero nunca pensé que fuera tan linda. Ranma Blue se estremeció un poco al notar que cierta parte de su anatomía se endurecía un poco. Rápidamente empezó a pensar en icebergs, nieve y otras imágenes de objetos fríos para intentar calmar su excitación. Ukyo sonrió levemente al ver la reacción de su prometido. Sí. Sabía que Ranma, cariño, se daría cuenta.
Qué suerte de haber ido de compras con su madre ayer. Ukyo se sonrojó un poco al mirarse el pecho. Para quienes la conocían, Ukyo usaba vendas para mantener el busto plano cuando se hacía pasar por un chico. Desde entonces, se había acostumbrado a sujetarse los pechos. Aunque últimamente le dolía más a medida que su cuerpo sufría más cambios y su pecho se hacía más pronunciado, Ukyo pensó que era algo que aún podía soportar. Ahora, sin embargo, con su compromiso con uno de los hermanos Ranma asegurado, Ukyo había decidido actuar menos como un marimacho y más femenina. Por ello, le había pedido a su madre que la acompañara de compras para conseguir ropa más apropiada. En los últimos días, había comprado varios vestidos elegantes, ropa informal sensata y la ropa interior adecuada, incluyendo repuestos para sus vendajes pectorales. Por primera vez en su vida, Ukyo se deleitó con su nueva identidad femenina. Las miradas que Ranma Blue le lanzaba eran innegables. Le gustaba en sostén. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea muy perversa sobre qué ponerse en su noche de bodas. Sonrió mientras anotaba en la agenda preguntarle a Champú. El grupo llegó al Instituto Furinkan sin problemas y pasó la mañana en relativa paz. Los estudiantes habían notado los cambios que estaban experimentando Nabiki y Akane, y se quedaron atónitos cuando la hermana mayor anunció que todas sus deudas pendientes quedaban canceladas. Esto dejó a sus lacayos en estado de shock, ya que les dijo que sus servicios ya no eran necesarios. Los chismes se habían extendido entre los estudiantes durante la hora del almuerzo. Muchos pensaron que se trataba de uno de los elaborados planes de Nabiki para obtener grandes ganancias, pero no pudieron encontrar ninguna prueba que respaldara esa hipótesis. Además, Nabiki había comenzado a coquetear con los otros chicos mayores. Todos la consideraban una especie de princesa de hielo y fue un shock para ellos ver a la hermana mayor de Akane actuando con una personalidad más cálida. No pasó mucho tiempo antes de que Nabiki comenzara a recibir ofertas de citas. Akane también recibió muchas insinuaciones de los estudiantes varones, para gran consternación de Kuno. El kendoísta demente había intentado varias veces durante el día imponer su supuesta autoridad sobre Akane, con los mismos resultados. Hordas de adolescentes furiosos lo destrozaban o los gemelos Masaki lo aporreaban contra el pavimento. De hecho, los dos Ranmas acababan de terminar la paliza diaria del llamado trueno azul, cuando apareció su retorcida hermana. Ambos se estremecieron al oír la familiar, pero escalofriante, risa maniática que anunciaba la llegada de la Rosa Negra. Oh, no. Ella no. Ranma Blue se quejó. Bueno, supongo que deberíamos haber esperado verla tarde o temprano. Ranma Red comentó mientras ambos se giraban para encarar la lluvia de pétalos de rosa negros que volaban por el patio delantero de la escuela. Efectivamente, allí estaba la Rosa Negra de Santa Herbereke con su uniforme escolar, haciendo girar su cinta y riendo. Oh, jo, 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 jo. Ranma, querido. ¿Serán ciertos los rumores? Ya veo que sí. Tengo dos amores verdaderos. ¿De qué estás hablando, Kodachi? Dijo Ranma Red con disgusto. ¿Por qué no es tan obvio? Dijo Kodachi mientras se acercaba. El hecho de que ahora tengo dos de mis queridos Ranmas-amas con quienes casarme. Los dioses deben estar recompensándome dándome el doble de Ranmas. Estás loca. Dijo Ranma Blue mientras ambos retrocedían. De ninguna manera nos casaremos contigo. Sí. Asintió Ranma Rojo. Además, ya tenemos prometidas. Claro que sí, queridos. Me tenéis a mí. No, no lo haremos. Dijo Ranma Blue con firmeza. Nos casaremos con otra. ¿Qué? Dijo Kodachi con voz sorprendida. ¿Quién se atrevería a compararse con tu amada Rosa Negra? Sin duda no esa descarada china y esa marimacha con espátula. Ni siquiera merecen humillarse en mi presencia, y mucho menos considerar el derecho a casarse contigo. Fue en ese momento cuando Ukyo apareció en escena. Oye. Deja en paz a mi prometido y a su hermano, presumido. Kodachi volvió su atención hacia Ukyo y se burló. Así que... La cocinera de Baja Cuna se digna a usar ropa de mujer en su lamentable intento de conquistar a mi querido Ranmas. Parece que debo darle una lección a la bruja por intentar robarle los hombres a otra mujer. Kodachi sacó un par de sus garrotes y se preparó para la batalla. Ukyo estaba más que irritada porque Kodachi reclamaba a ambos Ranmas. Sacó su espátula grande. ¿A quién llamas de Baja Cuna? ¿Y cómo crees que ambos Ranmas te pertenecen? Es obvio. Dijo Kodachi con tono arrogante. Mi belleza, mi encanto y mi cariño me convierten en la única calificada para tener a cualquiera de los dos.
Como no quisiera que ninguno sufriera en tu presencia, creo que lo mejor es quedármelos a ambos. Eso es. Pensé que estabas un poco loco, pero ahora veo que estás completamente loco. Vamos. Fue en ese momento que una bicicleta familiar apareció volando y una figura borrosa de cabello morado salió despedida de ella. Champú se abalanzó sobre Ranma rojo. Miau, Irene. Me alegra ver a Champú, ¿verdad? Claro, Champú, pero ahora no es el momento. Respondió Ranma rojo mientras intentaba zafarse de su abrazo aplastante. Champú estaba un poco confundida cuando preguntó: ¿Qué pasa? Quítale las manos de encima, vil campesino. Champú se giró y vio a Kodachi furiosa. ¿Por qué psicópata está tan enojada, Ranma? Ukyo decidió responder. Esta presumida cree que ambos Ranma son suyos. ¿Qué? Respondió Champú con un tono ligeramente enfadado. Soltó a Ranma rojo y se puso en posición de combate junto a Ukyo. Sacando su bomborí, le siseó a Kodachi. Psicópata loca, no tiene a Irene ni futuro cuñado. Son de Champú y futura cuñada. HMPF. Es obvio que están engañados. La única chica que mi querido Ranma ama soy yo. Kodachi le lanzó uno de sus garrotes a Ukyo, cuya cabeza escupió púas ocultas. Ukyo desvió los proyectiles con su espátula. Ahora sí que te estás volviendo loco. Exclamó Ukyo. Ranma, cariño, ya me dijo que me amaba y me propuso matrimonio hace 2 semanas. Champú asintió. Cierto. El otro hermano derrotó a Champú y prometió casarse con ella. Y también dijo que la amaba. Mentiras. Rugió Kodachi mientras saltaba hacia ellos y hacía girar su cinta. La única persona que tendrá esos 2 tesoros soy yo. Arremetió con el filo afilado de su cinta, con la intención de infligir un daño masivo a sus 2 rivales. Ranma rojo y su hermano decidieron entonces poner fin a esta absurda situación. Concentrando sus poderes en la cinta, Ranma, con su magia, hizo que la larga cuerda de seda se envolviera alrededor del cuerpo de Kodachi. La rosa negra quedó completamente atrapada en su propia arma. Mientras se desplomaba, Ranma azul usó su poder sobre la gravedad para frenar su descenso y depositarla con cuidado en el césped. Justo después de que la tumbaran, los gemelos se acercaron a ella con calma y semblantes severos. Kodachi, conmocionada por lo sucedido, solo pudo mirarlos fijamente. Kodachi, empezó Ranma Blue. Esto ya ha ido demasiado lejos. Así es, asintió Ranma rojo. Es hora de que te aclaremos las cosas. No te queremos. De hecho, creo que ni siquiera nos gustas. No. Dijo Kodachi negando con la cabeza. No puede ser verdad. Tú. No, no lo haremos. Dijo Ranma Blue con voz firme. Deberíamos haber terminado esto desde el principio. No queríamos hacerte daño ni a ti ni a nadie más, pero parece que no tenemos otra opción. Entiende esto. Nos casaremos con Ukyo y Champú. No, cariño. No puedes hablar en serio. Después de todo lo que hemos significado el uno para el otro, no hemos significado nada el uno para el otro. Dijo Ranma rojo, interrumpiéndola. Nos trataste como si fuéramos una posesión. Nunca fuimos tuyos, ni lo seremos jamás. Ya es hora de que nos superes. Akane le dejó claro a tu hermano que no lo ama. Ahora seguiremos su ejemplo. No puede ser. ¿Qué hechicería te han lanzado esas 2 brujas para que trates así a tu Kodachi? Te lo aseguro, Kodachi. Estamos en nuestro sano juicio. Por primera vez en mucho tiempo, sabemos lo que queremos. Queremos casarnos con Champú y Ukyo. No te queremos. Los gemelos hicieron una pausa antes de continuar. Ranma dejó escapar un largo suspiro y dijo: Kodachi, has estado viviendo en un mundo de ensueño. Tus delirios sobre nuestros sentimientos no eran más que una fantasía. Nunca escuchaste lo que te decíamos. Siempre asumías que te amábamos, a pesar de que constantemente te decíamos que te largaras. Ya basta. Por última vez, Kodachi, nosotros. No. Te amamos. Déjanos en paz. Soltando la cinta, Ranma rojo y su hermano esperaron a que la hermana de Kuno se desenredara. Era evidente que sus lágrimas aumentaban con cada palabra que le decían. Las últimas frases la habían conmovido profundamente. Al levantarse, inclinó la cabeza y sollozó en silencio. Un minuto después, salió corriendo de la escuela con la cara entre las manos. Los gemelos empezaron a perseguirla, pero luego pensaron que sería mejor dejarla un poco más de espacio. Sus prometidas se acercaron y miraron hacia la gimnasta que huía.
¿sabes? Podríamos haberlo hecho mucho mejor, le dijo Ranma rojo a su hermano. La herimos. Lo sé, asintió su hermano. Pero me temo que, independientemente de cómo se lo dijéramos, le iba a doler. Creo que es mejor que le digan la verdad. Al no corregirla, solo la estábamos engañando. Ni tú ni tu hermano podrían haberle dicho nada más, Ran-chan, dijo Ukyo. Si no lo entiende de inmediato, supongo que no hay nada más que hacer. Sí, bueno, supongo que habrá gente que simplemente no lo dejará pasar, dijo Ranma Blue. Como si fuera una señal, el grupo oyó un estruendo de fondo. Fue entonces cuando los gemelos oyeron un llanto familiar. Ranma, prepárate para morir. Al principio pensaron que era Ryoga, pero luego los gemelos también escucharon otra voz. Saotome. Prepárate para pagar por tomar mi champú. Hubo una gran explosión y la multitud de estudiantes se dispersó como hormigas. Ante ellos, los gemelos elegidos vieron aparecer a sus antiguos archienemigos con auras de batalla resplandecientes y expresiones de odio absoluto grabadas en sus rostros. Detrás de ellos, sus prometidas también los miraban sorprendidas. «Mus», dijo Ranma rojo. «Ryoga». Ranma Blue dijo. «Ay. ¿Qué hace Mus aquí? Se supone que está en China. Las amazonas lo cazarán si no está allí», dijo Champú. Mus soltó una carcajada mientras se burlaba. «Ya estoy harto de esas leyes. Me han impedido conseguir lo que quiero durante demasiado tiempo. Cuando haya reducido a Ranma rojo a un cadáver humeante, serás mío. Entonces verás que soy mejor. Serás mío por fin». Champú retrocedió al oír estas palabras. Esta persona no era el mismo llorón y patético imbécil que había conocido antes. Irradiaba un poder inmenso y creía cada palabra que decía. Era diferente y eso la inquietaba. Los gemelos sabían que algo pasaba. Ryoga y Mus no actuaban igual que antes. Nunca antes habían parecido tan sanguinarios. Habían amenazado de muerte, pero nunca se excedían. Siempre habían tenido cierto control y su orgullo les impidió usar tácticas letales. Ahora parecía que estaban dominados por una locura aún más peligrosa. Era evidente que ansiaban sangre, su sangre. «Ryoga», empezó Ranma Blue. «Se suponía que nuestra última pelea habría puesto fin a la enemistad. Perdiste. No puedes retarnos. Creí que el honor estaba satisfecho». «¿Honor?», se burló el chico perdido. «No entiendes la palabra. Tú y tu hermano me dieron una paliza la primera vez y fue tu culpa que me maldijeran. Por tu culpa Akane nunca sabrá lo que siento por ella. No. Es hora de que arreglemos las cosas de verdad. Mi vida ha sido un infierno desde que te conocí, y la única manera de encontrar la paz es dándoles una paliza a ti y a tu hermano». «¿Y tú, Mus?», preguntó Ranma rojo. «Perdiste ese duelo de honor y si no estás en la aldea amazónica para fin de mes, te perseguirán». «Ja», declaró Mus con desprecio. «Con el poder que tengo, esas amazonas no tienen ni la mínima posibilidad de matarme. Mi asunto es contigo, Ranma Red. Por tu culpa, no puedo casarme con Champú. En cuanto le presente tu cadáver, verá que soy el único para ella. Debería haberte matado antes, pero siempre había algo que lo impedía. Ahora nada te salvará. Basta de hablar. A luchar», rugió Ryoga mientras él y Mus cargaban contra los gemelos con auras de batalla encendidas. Ranma rojo apenas logró teletransportarse a sí mismo, a su hermano y a sus prometidas para apartarse. Cuando Mus y Ryoga llegaron al lugar donde se encontraban sus oponentes, se produjo otra gran explosión. El hormigón y otros escombros volaron por todas partes, provocando que la multitud de estudiantes huyera presa del pánico. A 6 metros de la destrucción desenfrenada, los gemelos y las dos chicas reaparecieron. Ambos Ranmas se colocaron en posición y les indicaron a Champú y Ukyo que se cubrieran. La pelea era inevitable. «Vaya. ¿Desde cuándo tienen ese poder?», preguntó Ranma Blue. «Sí. Y ni siquiera se dieron cuenta de que había transeúntes inocentes cerca». Ranma Red asintió. «¿Qué te parece? ¿Se han vuelto locos?». «Yo diría que sí. Es como si ya no les importara». Volviéndose hacia sus prometidas, Ranma Blue ordenó. «Ukchan. Champú. Retrocedan. Ahora». «Pero Ran-chan. Se han vuelto locos. Asegúrense de que todos se mantengan alejados. Esto se va a poner muy feo», añadió Ranma rojo. Las dos chicas miraron preocupadas a sus futuros esposos y asintieron.
Mientras corrían para advertir a todos que se alejaran, los gemelos elegidos comenzaron a evaluar a sus oponentes. Mus y Ryoga se quedaron de pie esperando a que los Ranmas dieran el primer paso. Ambos comenzaron a concentrar sus energías ki y a sondear a sus oponentes en busca de debilidades. Los ojos de Ranma Blue se abrieron de golpe al comprender a qué se enfrentaban. Maldición. Llevan la marca de un dios. Los dos. Qué raro. No recuerdo que ese tatuaje le diera tanto poder a Ryoga antes. Sí, bueno, sabemos cómo vencerlo. Tú eliges a Ryoga, yo me quedo con Mus. Ambos artistas marciales de coletas cargaron contra sus atacantes, con la esperanza de terminar la pelea rápidamente. Sin embargo, otros seres tenían otros planes. El reino del olvido y... Mira, Katoka. Han mordido el anzuelo. Dijo Makana, señalando la pantalla. En efecto. Asintió su hermana. Las gemelas elegidas solo creen que luchan contra la marca de un dios, pero pronto descubrirán que se enfrentan a algo mucho peor. Disfruto tanto atormentando a estos mortales. Será glorioso cuando el mundo oscuro conquiste la tierra. Ah, tantas almas que torturar. En el reino de la tierra y... ¿Qué? ¿Ryoga y Mus están peleando con los gemelos? Preguntó Akane con incredulidad. Sí. Confirmó Ukyo. Nos dijeron que nos quitáramos a todos del camino. Al mirar hacia la pelea, pudieron oír fuertes impactos y explosiones. La expresión de Akane se tornó sombría mientras se dirigía hacia el lugar donde se desarrollaba la batalla. Ukyo miró con asombro a la menor de las tres ex hijas Tendo y luego extendió la mano para agarrarla del brazo. Oye. ¿A dónde vas, Akane? Akane miró hacia atrás y dijo con voz fría. Voy a ver a Ryoga y le daré un sermón por haberme mentido todo este tiempo. ¿Qué? Estás loco. Parece la Tercera Guerra Mundial. Akane se quitó el brazo de encima y continuó caminando hacia el caos. Ranma Rojo esquivó por poco un derechazo de Mus, que destrozó un lateral de la pared exterior de la escuela. Mus le lanzó una lluvia de dagas, cadenas y otros proyectiles afilados. A pesar de su velocidad mejorada, Masaki, que usaba magia, se vio en apuros para esquivar. ¡Guau! ¿Desde cuándo la marca de un dios puede hacer a alguien tan rápido? Creía que solo funcionaba si lo atacabas. ¿Qué pasa, Saotome? ¿Es demasiado para ti? Se burló Mus mientras lanzaba otra descarga. Apenas estoy empezando. Por cierto, me llamo Masaki. Moko Takabisa. La repentina explosión de ki tomó a Mus con la guardia baja, pero cuando la bola amarilla de energía lo golpeó en el pecho, tanto él como Ranma Red se sorprendieron al ver que su cuerpo simplemente absorbía el ataque. Mus sonrió con malicia y dijo, ja. No puedes hacerme daño. Soy invencible. Entonces disparó una tercera ráfaga de armas contra su oponente. Esta vez, logró alcanzar a Ranma Rojo en el hombro. El artista marcial de camisa roja hizo una mueca al sentir una daga rozándole la carne. Las cosas solo iban a empeorar. En el otro extremo del campo de batalla, Ranma Azul también tenía problemas. Mientras Ryoga estuviera protegido por el símbolo, el hermano de Ranma Rojo sabía que no podía atacarlo físicamente. Había estado probando sus ataques de ki habituales con la esperanza de debilitarlo, pero Ryoga simplemente contrarrestaba cada ataque con su propia técnica de ki. Shishio Kodan. Ranma Blue apenas logró agacharse bajo la explosión de energía ki impulsada por la depresión, lo que provocó que otra sección de la pared exterior se derrumbara. ¿Es solo mi imaginación, o su Shishio Kodan normal se ha vuelto más fuerte? Fue entonces cuando Ranma Blue decidió cambiar de táctica. Ahuecando las manos hacia adelante, lanzó un ataque elemental. Ataque de ráfaga. El repentino chorro de aire a alta presión impactó a Ryoga con la fuerza de un tren bala a toda velocidad. Sin embargo, el chico Hibiki se mantuvo firme. Ryoga se rió y dijo, ese truco no funcionará esta vez. Soy lo suficientemente fuerte como para aguantar todo lo que me propongas. Shishio Kodan. Ataque de ráfaga. La enorme explosión de energía ki impactó de frente el ataque de viento. Pero en lugar de dispersarse, el ataque ki logró acercarse a 2 pies de Ranma Blue antes de explotar. Ranma Blue fue derribado unos metros antes de atrincherarse y detener el retroceso. Uy. Esa marca no solo aumenta su fuerza, sino que también potencia sus habilidades de ki. Tendré que usar mis técnicas más fuertes para ponerlo en la posición que quiero.
Concentrando su ki en la humedad del aire que lo rodeaba, el gemelo con poder elemental invocó una de sus técnicas más nuevas. Niebla helada. Confusión. De repente, una niebla gélida cubrió toda la zona. Al mismo tiempo, Ranma-Blu activó su técnica de camuflaje. Ryoga se enfureció al descubrir que su visión se nublaba por la niebla arremolinada. Sintió un hormigueo familiar en su cuerpo al sentir las gélidas gotas de agua rozar su piel. Concentró su ki hacia adentro mientras intentaba resistir la tentación de transformarse en cerdo. Entonces llegó la sorpresa. No cambió. Tras un minuto de esfuerzo, sintió una cálida sensación que se extendía desde su abdomen. Bajó la vista hacia su vientre, se levantó la camisa y vio que su marca de un dios brillaba con un rojo intenso. De alguna manera, impedía que su maldición se activara. El chico perdido soltó una carcajada histérica al darse cuenta de los beneficios del tatuaje. Ja, 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 ja. Buen intento, Ranma. Pero no me vencerás tan fácilmente. La marca de un dios también mantiene mi maldición bajo control. Sal y lucha, cobarde. Eso sí que es nuevo. Pensó Ranma-Blu. Aunque no era su intención transformar a su oponente en su forma maldita, le sorprendió ver que el tatuaje hacía algo más que volver a Ryoga increíblemente fuerte. Algo andaba mal, sin duda. Aún así, el elemental Ranma confiaba en vencerlo. Si me quieres, ven a buscarme. Moko Takabisa. Dispárate. Ryoga fue alcanzado por una docena de pequeñas bolas de ki. Aunque el tatuaje le permitía absorber las explosiones con relativamente poco dolor, el ataque lo enfureció. ¿Por qué tú? Toma esto. Shishio Kodan. El artista marcial del pañuelo lanzó otra enorme ráfaga de ki en dirección al último ataque. Por supuesto, su enemigo ya se había movido a otra posición y había lanzado otro ataque. Moko Takabisa. Fuego rápido. El rayo de ki fue esquivado hábilmente. Entonces Ryoga contraatacó. Shishio Kodan. Una vez más, falló porque Ranma-Blu siguió moviéndose y usando sus tácticas de golpear y huir. Moko Takabisa. Dispárate. Shishio Kodan. Ola de ki llameante. Shishio Kodan. Moko Takabisa. Shishio Kodan. Moko Takabisa. Fuego rápido. Shishio Kodan. Esta extraña danza se prolongó durante varios minutos mientras Ryoga giraba y giraba en la niebla, intentando apuntar a su escurridizo adversario. Estaba tan absorto en golpear a Ranma-Blu que no se dio cuenta de que su ki había estado acumulando una increíble cantidad de calor y que se movía en espiral. Cuando completó la espiral, Ranma-Blu lo despachó. Iryu Shoten ha revisado. Parte 1. El ki frío se encontró con el ki caliente de Ryoga, con los resultados habituales. Fue lanzado por los aires por un enorme ciclón y azotado por los intensos vientos. Para su consternación, descubrió que su cuerpo se retorcía y giraba mientras volaba a través del ciclón. Entonces vio que su tatuaje cambiaba de expresión varias veces durante sus contorsiones. Ese era el momento que Ranma-Blu había estado esperando. Calificando su siguiente movimiento, transformó rápidamente su ki frío en un aura de batalla abrasadora y usó sus poderes elementales para arremolinar la niebla helada, bajando su temperatura a su alrededor. Esto provocó otra explosión de diferentes temperaturas y. Iryu Shoten parte 2. El puño del dragón ascendente. El ciclón que surgió de este desequilibrio de calor y frío impulsó a Ranma-Blu hacia arriba como un cohete, lanzándolo hacia Ryoga. El artista marcial de la trenza tenía un brazo alzado sobre la cabeza, el puño cerrado y giraba como un taladro. Si has visto el Shoryuken de Ryu en Street Fighter II, te lo puedes imaginar. El golpe impactó en el abdomen de Ryoga con una fuerza increíble, justo cuando el cuerpo del chico perdido se había retorcido hasta quedar en una posición donde su tatuaje era más vulnerable. Ryoga sintió un dolor punzante al quedarse sin aliento. También sintió otro hormigueo familiar. No. Me atrapó mientras mi marca había cambiado de expresión. Se está desvaneciendo. Ryoga, mirándose el estómago, vio con decepción cómo su tatuaje perdía su integridad y desaparecía. Comenzó a llorar de angustia cuando los dos cayeron al suelo cuando los ciclones se dispersaron. En el otro extremo del campo de batalla, Ranma Rojo también había descubierto la manera de vencer a su superpoderoso adversario. Justo después de esquivar otra descarga de armas de Mus, el artista marcial mágico se dividió en 2 imágenes, luego en 4, y luego en muchas más. Dividiendo pelos de gato.
Las imágenes de Ranma rojo rodearon a Mus en un círculo, flotaron y comenzaron a girar. Mus, casi ciego, resopló. Ja. ¿Crees que usar las técnicas de esa momia te salvará? Agachado en lo que parecía una posición fetal, el mago miope se irguió de repente con los brazos extendidos. Desde las mangas y otros bolsillos de su túnica, lanzó una descarga descomunal de cadenas, cuchillos, objetos contundentes y sí, incluso un fregadero, en todas direcciones. Mus sabía que, al disparar una ráfaga masiva en todas direcciones, estaba seguro de que alcanzaría a su oponente desde su escondite en la ilusión. Es decir, si estaba en ella. Sin que Mus lo supiera, Ranma Rojo había aprendido otro principio de la magia. El arte de crear ilusiones a distancia. En el momento en que inició la técnica de partir pelos de gato, se teletransportó a una distancia segura del combate, manteniendo la ilusión. Mus desperdiciaba armas y energía mientras intentaba en vano golpear a quien creía que era Ranma Rojo. Su cuerpo se retorcía y giraba dentro del círculo, y cuando el gemelo Masaki percibió que su tatuaje estaba en la posición correcta, lanzó su ataque final. Tormenta de sombras. Corriendo hacia Mus, que se agitaba, el cuerpo de Ranma Rojo dejó un rastro de 8 imágenes sombrías de sí mismo tras él. Justo cuando Mus vio a Ranma Rojo acercarse, giró su cuerpo a una posición en la que su marca era débil. Fue entonces cuando su enemigo le asestó un poderoso uppercut que lo lanzó al cielo. Mientras comenzaba a volar hacia arriba, Mus fue golpeado por un lado por una imagen oscura de Ranma Rojo que venía hacia él con un puñetazo volador. La otra sombra lo golpeó por el otro lado. Luego otra y otra. Cada vez que era golpeado, el maestro de armas ocultas era lanzado más alto en el aire. Para entonces, su tatuaje ya se había desvanecido. Cuando la última sombra asestó su golpe, Mus se encontró cayendo de cabeza hacia Ranma Rojo. Entonces, el hermano de Ranma Azul asestó su golpe final. Geyser espiritual. Al golpear el suelo con la palma abierta, Ranma Rojo se vio rodeado por una esfera de energía azul y blanca que estalló en una enorme columna que se elevó y atacó a Mus. El chico chino describió un arco que lo impulsó 10 metros desde su posición anterior y aterrizó de espaldas con un golpe sordo. Entonces todo quedó en silencio. Ryoga y Mus yacían en el suelo. Ambos estaban increíblemente maltratados y magullados. Sus ropas estaban quemadas o hechas jirones y sus rostros tenían una expresión vidriosa. Estaban obviamente inconscientes. Ranma Rojo levantó la vista y vio a su hermano flotando hacia él. En cuanto aterrizó, observó el cuerpo inerte de Mus y dijo: «Te pasaste un poco, ¿verdad?». Ranma Re golpeó juguetonamente a su hermano en el hombro y dijo: «Iryu Shotena, parte 1 y 2». Ranma Blue se encogió de hombros y sonrió tímidamente. No sabía cómo más llamarlo. Ranma. Las gemelas se giraron y vieron a Akane, Ukyo y Champú corriendo hacia ellas. Las dos abrieron los brazos para abrazar a sus prometidas mientras Akane se acercaba lentamente a los cuerpos de Mus y Ryoga. Miró a Ryoga y se enojó con quien alguna vez creyó ser una verdadera amiga. Ran-chan. Lo lograste. Ukyo lo elogió mientras le daba un beso apasionado. A ella. Champú está tan feliz. La amazona copió a su futura cuñada y le dio un beso húmedo a Ranma Rojo. Ambos chicos le devolvieron el beso y se relajaron un poco ahora que la pelea había terminado. Entonces oyeron a Akane gritar. ¿Qué es eso? Separándose rápidamente de sus futuros esposos, los gemelos se posicionaron y miraron en dirección al grito de Akane. Lo que vieron les abrió los ojos de par en par y les heló la sangre. Los cuerpos de sus enemigos caídos habían comenzado a brillar con una aura negra que irradiaba maldad pura. Akane intentó retroceder, pero sus piernas se congelaron por la conmoción. Ranma Rojo lo notó y usó su magia para teletransportarla a una posición detrás de Champú y Ukyo. Los gemelos, sus prometidos y Akane permanecieron inmóviles mientras observaban la aterradora transformación de Mus y Ryoga. Las dos figuras de los artistas marciales derrotados flotaron desde el suelo y se erguieron. Sus auras se oscurecieron aún más, envolviéndolos en capullos negros de magia maligna. Las energías pulsaron y palpitaron con creciente intensidad y, de repente, aumentaron de tamaño hasta alcanzar unos 6 metros de altura y 3 metros y medio de ancho. Con una explosión final, explotaron y revelaron a Ryoga y Mus. Pero ya no se les podía llamar humanos. Lo que una vez fue Ryoga y Vicky era ahora una monstruosidad de 6 pies con enormes colmillos de 6 pies de largo que sobresalían de su labio inferior.
Su cabeza era como la de un jabalí y resoplaba viscosamente hacia los gemelos con los ojos rojos. Su torso estaba desnudo y parecía el de un humano. Era musculoso y sus brazos bien desarrollados eran tan gruesos como pequeños troncos de árboles. En cada enorme mano, llevaba lo que parecía un enorme paraguas de bambú, pero al blandir cada arma para abrirlo, los lados revelaban hileras de púas y cuchillas afiladas. Al cerrarse los paraguas, de las puntas brotaban cuchillas afiladas de doble filo, cada una de 6 pies de largo. La mitad inferior del monstruo se parecía a la mitad trasera de un jabalí si estuviera de pie. Estaba cubierto de pelaje gris y las patas terminaban en pezuñas de cerdo. El monstruo pisoteaba con tanta fuerza que el recinto escolar tembló como si estuviera experimentando un pequeño temblor sísmico. Al mirar hacia donde estaba Mus, los gemelos quedaron igualmente consternados por lo que había sido. Al igual que Ryoga, la maldición del otrora humano maestro de las armas ocultas se había amplificado terriblemente. La cabeza de Mus parecía la de un pato, pero bajo la parte superior del pico se alzaban hileras de dientes afilados. Sus ojos también brillaban con furia roja mientras miraba fijamente a los gemelos elegidos. Su mitad superior era humana y estaba desnuda, pero en su espalda lucía un par de enormes alas emplumadas. Cada pluma parecía estar hecha de metal a medida que la luz del sol se reflejaba en sus superficies. Fue entonces cuando los gemelos notaron que las plumas eran afiladas como cuchillas. Sus manos estaban cubiertas de plumas y cada dedo tenía una larga garra de 1,5 metros que sobresalía de la punta. La mitad inferior del monstruo también parecía humanoide, pero estaba cubierta de plumas blancas y sus patas parecían garras de águila en lugar de las palmeadas de un pato. Detrás, una cola emplumada completaba la apariencia. La única similitud real entre los dos artistas marciales transformados era la marca de un dios grabada en sus abdómenes. Sin embargo, ambos Ranmas sabían que no era el mismo símbolo con el que habían luchado antes. Sus sospechas se confirmaron cuando cada tatuaje se contorsionó repentinamente y adoptó un nuevo diseño. Los nuevos símbolos eran de un rojo brillante y formaban el símbolo kanji de Akuma, el demonio. Fue entonces cuando oyeron una risa maliciosa proveniente de algún lugar por encima de ellos. Al mirar hacia arriba, vieron aparecer 2 figuras fantasmales. Sus ojos se abrieron aún más al contemplar las siluetas de Katoka y Makana. Los sustitutos de Arcodos y Suruka sonrieron a los gemelos y luego se presentaron. Saludos, gemelas elegidas. Soy Katoka. Esta es mi hermana Makana. Servimos a la todopoderosa Sharoka. Bienvenidos a su batalla final. ¿Estás aliado con Arcodos y Suruka?, preguntó Ranma Blue. HMPF. Resopló Makana. No nos insultes. Somos muy superiores a esos idiotas. Tendremos éxito donde ellos fracasaron miserablemente. Dirigiendo su atención a Mus, asintió y dio una orden silenciosa. Mus extendió las alas y las agitó una vez. El viento resultante hizo que Champú, Ukyo y Akane volaran hacia atrás a 6 metros de donde estaban las gemelas. Como los dos Ranmas habían aumentado su fuerza, lograron mantenerse en pie. Al mirar atrás para ver si las chicas estaban bien, se sorprendieron al ver aparecer de repente una cúpula transparente, bloqueándolas de ellas. Mirando a su alrededor, vieron que la cúpula cubría un área de unos 45 metros y tenía unos 21 metros de altura. Los dos se encontraron completamente aislados del exterior. Peor aún, estaban atrapados dentro con Mus y Ryoga. Ni se te ocurra intentar escapar de esa barrera. Rió Makana. Es uno de nuestros hechizos más poderosos, y dudo que sobrevivas lo suficiente para intentarlo. Ah, y no creas que esos idiotas de Soren y Taron podrán ayudarte. Añadió Katoka. Están demasiado ocupados ayudando a las deidades de este mundo a evitar que el sistema de la fuerza definitiva se derrumbe. Y aunque no lo estuvieran, la barrera también está cortando toda comunicación con el exterior de la cúpula. Al mirar a Akane y a sus prometidas, las gemelas Masaki se esforzaron por escuchar a los tres mientras gritaban frenéticamente y golpeaban la cúpula. Al no oír el más mínimo sonido, intentaron usar sus habilidades telepáticas. Esto también encontró resistencia. Maldición. No puedo contactarlos ni a ellos ni a nadie en el reino del infinito. Comentó Ranma Blue. Yo también. Estamos realmente atascados. Dijo Ranma Red. Al ver sus expresiones de frustración, las hermanas gemelas rieron y luego señalaron a sus monstruosas marionetas. Ambas habitantes del mundo oscuro pronunciaron una sola orden. Maten.
Los dos demonios comenzaron a avanzar hacia los gemelos Masaki mientras Akane, Ukyo y Champu solo podían observar con impotencia desde fuera del domo. Nadie dudaba de que los dos antiguos rivales de los dos hermanos estaban ahora sin esperanza. Ahora los impulsaba un único propósito: la muerte de los gemelos elegidos. El panorama se presentaba sombrío. En el reino del olvido el pequeño globo que Katoka y Makana codiciaban comenzó a brillar más a medida que las energías en su interior cobraban vida. Pronto, su papel en el futuro del mundo se definiría. Continuará ahí.